pregunta es esta: ¿es usted buena gente o es usted una buena persona? Es una palabra que usamos normalmente para evangelizar, pero yo creo que debemos usarla dentro de la iglesia también. ¿Es usted buena gente? Ahorita vamos a ver el por qué. Vamos a leer el texto, Mateo 12, 43 al 50. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, deseando hablar contigo. Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Señor, oramos pidiéndote entendimiento de este texto y la sabiduría para responder en obediencia y aplicarlo a nuestras vidas en las partes que aplican para nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Suena cuando usted lee el texto después de la confrontación que Jesús está teniendo con los fariseos, cuando ellos piden una señal, después de que los reprende porque están blasfemando el Espíritu Santo. Cuando uno lee esta porción, suena como que el Señor cambió todo el tema o que Mateo cambió el tema. Pero no es así. Ahorita vamos a mirar por qué. Y cuando contiene lo de la mamá de Jesús y los hermanos de Jesús, también esto, ¿cómo es que encaja todo esto? Y sí, es fascinante cuando usted presta atención a las palabras que contiene cada verso, al hilo de la idea, cómo continúa. Y usted dice: solo una mente brillante puede hacer esto, más allá del humano, y es el Espíritu Santo que inspiró a Mateo para escribir estos eventos en este orden. Sí, así que ahí vamos a llegar paso a paso. Pero antes de entrar allí, hay una ilustración en una iglesia cristiana. Hubo una vez una situación donde se perdían cosas en la iglesia y no sabían qué estaba pasando, porque se perdían. El caso es que empezaron a investigar los hermanos qué es lo que está pasando, quién se está robando estas cosas de la oficina, de la iglesia, que se estaban perdiendo. Y encontraron que era un muchachito, hijo de uno de los miembros de la iglesia, el que se estaba llevando las cosas. Así que lo llevaron con el pastor se sentó con él para confrontar la situación. Estaba hablando con él, el niño confesó que él lo habían cachado obviamente, admitió que él lo había hecho. Y el pastor, tratando de explicarle a él la situación y llevarlo a las escrituras, usó una escritura donde habla en Efesios, donde dice: el que antes robaba, que mejor trabaje y ayude a los que necesitan. Pero cuando el pastor hizo quote o quiso decir esa referencia, se equivocó y no la dijo exactamente como dice allí. Y el niño le dijo: no, así es como dice, y se la dijo exactamente, palabra por palabra, como la escritura esa era. Y el pastor le dijo: ¿cómo es que te sabes ese verso de memoria y tú mismo estás robando? Y dice: porque nada más lo tengo aquí. El asunto era que conocía de la verdad, conocía de los principios morales, aparentemente era un niño muy educado, bien peinadito, bien vestidito, hablaba bien con las demás personas, pero obviamente no tan niñito que estaba grandecito, su corazón no estaba donde tenía que estar, a pesar de que tenía cierto conocimiento, donde declaraba conocer de la verdad. ¿Por qué uso esta ilustración? Porque el conocimiento tiene que ir en línea con el comportarse. Hoy lo estábamos estudiando en la escuela dominical. De lo contrario, lo que se logra es una apariencia nada más, pero por dentro la persona está hueca. La persona puede estar vacía. ¿Sí? Este muchachito estaba vacío en realidad. Tenía algunas cosas morales que conocía, tenía cierto comportamiento que le habían enseñado para aparentar bien,
pero en realidad su corazón estaba lejos de Dios. Y el texto que vamos a estudiar hoy, Mateo continúa narrando el encuentro que Jesús tiene con los fariseos. Y aquí Jesús los está reprendiendo, hace 3 semanas, los está reprendiendo por una petición que ellos les hicieron. Le dijeron, muéstranos señal, ahorita van a ver la conexión de todo, muéstranos una señal para que creamos en ti. La respuesta del Señor Jesús los maldice y los llama a que ellos son una generación perversa y maligna y que van a ser juzgados por los hombres de Nínive que creyeron la predicación de Jonás, y van a ser juzgados por la reina del sur que vino desde lejos de Sabá para escuchar la sabiduría del rey Salomón, y eso le fue suficiente a ella para creer, y ellos van a ser juzgados así. Y cuando entramos aquí es cuando parece como que, ¿qué pasó? ¿Por qué cambia? ¿Por qué como que se desvió la narrativa? Pero no es así cuando habla. En esta parte, el tema central, aquí en este punto, es un espíritu inmundo. ¿Sí? Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se está refiriendo a un espíritu inmundo, pero sigue el hilo de lo que Jesús está haciendo, está expandiendo lo que le dijo a los fariseos. Cuando entra aquí, está expandiendo la reprensión para ellos y explicando el porqué. Y después pasa a la visita de la madre de Jesús y al final cierra. Cuando cierra el último verso, está sellando, poniendo todo junto, al final, en el verso 50. Entonces vamos a ver 3 cosas aquí. Primero, la moralidad es incapaz de salvar. Segundo, el lugar de la familia en el reino de Dios. Y tercero, una invitación a la obediencia. No están desconectados, suenan como que sí, pero no están. Primero, la moralidad incapaz de salvar. Verso 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también, esta es la frase clave, así será también con esta generación perversa. Aquí nos dice que está hablando de lo mismo. En el verso 39, pero respondiendo él les dijo, una generación perversa. Está usando el mismo término del verso 39, lo está usando aquí cuando habla de esta generación perversa en el verso 45. Entonces Jesús está hablando de lo mismo. ¿Sí? Personaje central es un demonio, un espíritu inmundo. Los espíritus inmundos son ángeles, o los demonios son ángeles caídos que le sirven a Satanás y procuran la destrucción del hombre. Hay gente que practica el espiritismo y cosas así, piensan que se comunican con gente del pasado, muertos, pero no saben que son demonios los que están comunicándose con ellos, porque Lucas 16 afirma que no hay conexión entre los muertos y los vivos. ¿Sí? Entonces todo eso cae con los espíritus inmundos, los ángeles caídos que le sirven a Satanás. Dice que este espíritu inmundo sale del hombre. ¿De cuál hombre? ¿De quién está hablando el Señor Jesucristo aquí? No está hablando de una persona específica, pero lo está conectando con los fariseos y los escribas. Acuérdese, verso 45 dice, esta generación perversa. Entonces está hablando de ellos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con que dice que está limpio, está barrido y todo esto y con un demonio? Vamos a mirar paso a paso el punto que el Señor está haciendo aquí. El hombre que se refiere, que sale del demonio, son los fariseos. Para que el demonio haya salido de este hombre, como el Señor lo presenta, quiere decir que hubo una reforma en este hombre. Quiere decir que algo sucedió en este hombre. Es decir, antes, cuando tenía el demonio, estaba haciendo y practicando ciertas cosas que le daban autoridad al demonio para estar en él. Pero cuando el demonio salió, es porque este hombre paró de hacer estas cosas. Hubo una reforma en él. Hay personas, por ejemplo, que son alcohólicas y deciden dejar de tomar. La gente por voluntad propia puede dejar de tomar. Alguien usa drogas y por voluntad propia dice, ya no voy a usar drogas, pueden dejar las drogas. Alguien vive una vida desordenada y por voluntad propia dice, voy a dejar de hacer eso y dejan de hacerlo.
A eso se está refiriendo el Señor Jesucristo. Son gente que adoptan principios morales, disponen su voluntad a seguir eso y lo abandonan. Y lo que dice es que el espíritu inmundo sale, porque la persona ya no está practicando esas cosas. El problema es que Jesús se está refiriendo no a una transformación genuina. Él se está refiriendo a los escribas y a los fariseos. Él se está refiriendo a la gente religiosa. Él se está refiriendo a la gente moralista en el tiempo de ellos, a los fariseos, a los líderes religiosos. La conexión que yo veo con el día de hoy es gente que está en la iglesia, gente que son moralistas en la iglesia, es decir, viven una vida, están limpios, están correctos, tienen sus principios morales, pero lo viven bajo su propia opinión de lo que es la moralidad y no con la intención de honrar a Dios. Eso es lo que los fariseos y los escribas hacían. Ellos tenían su propia interpretación de la ley de Moisés, tenían sus propias conclusiones en el Mishnah y el Talmud. Y ellos tomaban su propia determinación de lo que era moral y caminaban por allí. De eso está hablando el Señor Jesucristo. De eso es lo que el Señor Jesucristo está hablando. Miremos una ilustración para ver esto en Mateo 9, versos 9 al 13. Para que miremos la posición en que se encuentran los moralistas, ¿sí? Y aquí es cuando Mateo está narrando su conversión, la conversión de Mateo. Mateo 9, de 9 al 13 dice: cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Acuérdense, Mateo era un hombre odiado por Israel, era un traidor, era un ratero, es lo que él era. Se aprovechaba de la situación, era un hombre detestable para Israel. Jesús lo llama a él. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, me adelanté. 10. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos recaudadores de impuestos, o sea, gente menospreciable, y pecadores, específicamente dice pecadores, llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Por qué dice eso? Lo que está diciendo Mateo cuando narra esto, ya lo vimos en otra predicación, estas personas saben que son pecadores. Estas personas saben que están mal. Y a veces es mejor una persona que practica su pecado y que sabe su pecado y que se ve mal a un moralista que está en apariencia viviendo una vida según moral y ordenada en la sociedad, pero no es consciente de su pecado. Es más peligroso el moralista que el que peca abiertamente, generalmente. Verso 11. Y cuando vieron esto los fariseos, estos son los moralistas, dijeron a sus discípulos, esto es típico del moralista: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Inmediatamente miden a los demás de acuerdo a su propio estándar. Este no se parece a mí. Este no vive como yo vivo. Este no se ve tan limpio como yo estoy de limpio. Este no se ve tan educado como yo estoy de educado. ¿Y por qué tu Señor come con pecadores? ¿Cómo es posible que Jesús se acerca a pecadores? El moralista nunca invita a nadie a su casa que es conocido por ser un pecador. Simplemente invita a gente que se parece a él hoy en día. Estoy tratando de hacer un puente con nosotros el día de hoy. Eso es lo que está sucediendo aquí. El moralista está listo para juzgar y señalar y decir: qué bueno que yo no soy como ese. Eso es lo que hace el moralista. Al oír esto, verso 12, dijo: los que están sanos. ¿A quién se refiere Jesús cuando dice los que están sanos? Los moralistas. Los moralistas piensan que por su moral están bien. Ellos no necesitan ser limpiados. Ellos no necesitan confrontar un pecado. Ellos no necesitan humillarse delante de Dios. Ellos están bien. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Verso 13 más: id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos moralistas, sino a pecadores, los que saben que son pecadores y no pretenden no ser pecadores, porque los moralistas pretenden no ser pecadores, son hipócritas y cubren muy bien su pecado, lo que está dentro de ellos. Hay un peligro muy grande aquí, y yo creo que esto
La iglesia necesitamos escucharlo, todos, esto me incluye a mí también. Así que cuando Jesús está hablando allí en Mateo 12, al demonio al que se refiere es el que ha salido de un hombre reformado, un hombre que ha sido cambiado, un hombre que dejó el vicio, comenzó a vivir diferente. El hombre tiene esa capacidad de hacer esos cambios por sí mismo, por fuera, nada más. Para hacer esto necesita una motivación. Algo lo motiva para hacer el cambio. No sé si ha escuchado de resoluciones que se hacen en el principio de año. Este año sí voy a perder tantas libras o voy a ganar tantas si las necesita ganar. O este año sí ya voy a hacer esto diferente. O este año las resoluciones. Hay una motivación para hacer el cambio. Pero el problema es que la motivación está equivocada. También tiene que ver esto con hombres que se levantan a veces como pastores, piensan que son pastores, actúan como si fueran pastores, pero nunca fueron llamados para ser pastores. Su motivación no fue una de obedecer al Señor y honrar a Dios, sino otra, y se esfuerzan y están allí, pero jamás pueden fluir como lo que Dios puede hacer. Así sucede con estas personas que hacen el cambio. Y el moralismo a veces es la motivación. Para los escribas y los fariseos lo era. Así que hay un tipo de liberación y se nota esa liberación. El espíritu inmundo sale, la persona cambia, abandona ciertas maneras de vivir. Pero es todo lo que sucede. Pero miremos qué más dice Mateo. Dice que, regresemos allá a Mateo 12, acerca del espíritu inmundo. 43. Pero cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo halla. Y entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Se está refiriendo al hombre de donde salió. Los lugares secos, lugares áridos, cuidado. Yo sé que hay libros escritos en cuanto a esto, fundamentados en la imaginación y la estupidez del hombre, porque el texto no nos da ninguna información extra de lo que dice aquí. El Señor reprende en Apocalipsis a los que dicen que son expertos en conocer las cosas de Satanás. Aquí dice que va por lugares áridos. Tal vez tenga que ver con Mateo 4, donde el Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu al desierto, y en el desierto Satanás lo tienta por 40 días. ¿Sí? Y el Espíritu cuando sale, si no está en una persona, se va a un lugar árido, lo que está diciendo aquí, busca descanso, no lo halla, entonces se dice, tengo que regresar a mi casa. ¿Cuál descanso puede encontrar un demonio? No sé si te da tiempo para planear o maquinar cosas más malvadas, I don't know. No nos dice el texto, pero es real. Hay una guerra espiritual, hay una vida espiritual que nos deja conocer el texto aquí. Pues lo que dice este demonio, este espíritu inmundo es, voy a regresar a mi casa de donde salí. A los demonios les gusta andar rodeando por donde está la gente. Como no cabe en otro lugar, entonces decide regresar, y ahí en el 44 dice, y cuando llega, encuentra la casa desocupada, barrida y arreglada. ¿Qué quiere decir desocupada, barrida y arreglada? Quiere decir barrida y arreglada, comencemos por allí. Ese hombre cambió. Ya no está practicando ese vicio. Ese hombre cambió o esa mujer cambió. Ya no está haciendo o no está hablando como antes hablaba. Es una persona que se ve diferente. Tal vez es una persona que va a la iglesia. ¿Sabe decir Dios te bendiga? ¿Sabe decir el gloria a Dios? ¿Sabe cantar o seguir los cantos que se cantan? Yo no sé. Es una persona moralmente correcta. Se ve bien en su apariencia. Es uno que fácil distingue a los otros que no se parecen como él. Pero resulta que hay una característica de esta casa. Cuando llega el demonio dice que encuentra la casa desocupada. ¿Qué pasó? ¿Por qué dice que está desocupada? Lo que quiere decir es que en apariencia esa persona está viviendo bien, pero por dentro está hueco. No hay vida en esa persona. No está el poder de Dios en esa persona. La presencia de Cristo no está en esa persona. Es más, cuando esa persona habla muy bien, se relaciona muy bien, pero por lo general el nombre del Señor Jesucristo no existe en su plática.
La vida del Señor Jesucristo no se nota en su hablar. No hay una pasión, no hay un amor por el Señor, la persona está vacía. Normalmente no está eso en su corazón. Está el vivir moralmente correcto. Las iglesias hoy en día, la mayoría de las iglesias proclaman moralismo. Los católicos proclaman el moralismo. Yo fui invitado para ir a protestar, llevar a la iglesia a protestar junto con un grupo de católicos en la Coffee Road y la Coffee y Celeste Drive. Allí hay un centro donde matan bebés, hay asesinos allí, porque matar a un bebé en el aborto es un homicidio, así lo llama la palabra del Señor. Yo dije, bueno, es una buena causa, ¿por qué no? Pero cuando pensé, dije, ellos son moralistas. Ellos son moralistas, están con sus pancartas y están protestando, está bien, no digo que me voy a oponer a lo que ellos están haciendo, obviamente que no, está bien lo que están haciendo, pero están vacíos por dentro. La casa está barrida y arreglada, pero está vacía. ¿Cómo puedo tener comunión con alguien así? No puedo. Fui una vez a una cena, a un evento donde estaban proclamando en contra del aborto, y la persona que estaba allí al frente estaba dando su testimonio, era un católico. Y al final dijo, vamos a orar, y todo el mundo agachó la cabeza. Y yo no puedo orar con este, si es un impío. ¿Está hablando de algo que es moralmente correcto? Sí, yes, estoy por eso. ¿Puedo orar con él? No, él está vacío. ¿Qué sé yo qué tipo de demonios habitan en el corazón de este hombre? Aunque moralmente, por fuera se ve muy bien. Está haciendo algo que es bueno. Y las iglesias proclaman la unidad hoy en día basados en acciones. Hay iglesias que le dan alimento a los que no tienen. ¿Moralmente está bien? Claro que sí. Why not? Pero ¿qué de su corazón? ¿Qué del evangelio? No quieren proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Y mandan a la gente vacía y peor que cuando llegaron. Porque los hacen sentir como que están bien. Las iglesias han tendido a alejarse de esto y a adoptar el moralismo del mundo, los principios morales. Y el Señor Jesucristo está denunciando aquí, Él está describiendo la condición reformada del hombre. Está cambiado, vive moralmente bien, en pocas palabras es una buena persona. Pero es todo. El texto dice que el demonio encuentra la casa barrida y arreglada. Está presentable, tiene una buena apariencia, pero resulta que la casa está desocupada. Aunque se ve bien, solamente es en apariencia. Es decir, que ese hombre, aunque cambió moralmente, se veía bien, por dentro estaba vacío. La presencia de Dios no está en él. El cambio lo hizo por sí mismo, en sus fuerzas, con la motivación errónea. Es como cuando alguien quiere arreglar las cosas en su matrimonio. Esto es bien común. Quiero que me vaya bien en mi matrimonio. Quiero que mi esposo cambie, quiero que mi esposa cambie para que me vaya bien en mi matrimonio. ¿Es una motivación para hacer cambios? Seguro que sí. ¿Pueden hacer los cambios basados en esa motivación? Sí. ¿Pueden verse moralmente correctos? Sí, pero por dentro están vacíos y ahí está el demonio a la puerta. Ahí está el demonio a la puerta para meterse en cualquier instante. Yo no estoy hablando de que una persona se vaya a poner loca, endemoniada y todo eso. Nomás estoy usando el texto, lo que nos deja ver este texto y nada más. Pero si la motivación, pongamos el ejemplo del matrimonio, no es con la intención única y exclusiva de traer honor y gloria a Dios, es moralismo nada más. Y Jesucristo está condenando el moralismo y está llamando a los que practican eso como una generación perversa. Es una generación perversa. Quieren vivir en paz. Quieren tener las bendiciones de Dios. Cuando tratan de hablarle a otras personas de Dios, le quieren hablar de las bendiciones y de las promesas de Dios. ¿Por qué? Es una falsa motivación para traerlos a vivir una vida moralmente correcta, pero quedan vacíos. El Señor Jesús afirma en Juan 15 que aparte de Él, nada podemos hacer. No podemos estar vacíos. No podemos pretender obedecer a Dios y estar vacíos. Esto indica que todo esfuerzo humano sin el poder del Espíritu Santo son obras muertas, porque está desconectado del propósito de Dios. Muchos hoy en día llaman a rescatar a los Estados Unidos para que regrese a ser la nación que una vez fue. We gotta go back to what the founding fathers
wanted it to be. Tenemos que regresar a lo que los fundadores de la nación querían. Esta es nuestra nación, ¿o no? Aquí vivimos, aquí comemos, aquí criamos a nuestros hijos. Esta es nuestra nación, Estados Unidos. ¿Tenemos que movernos para rescatar nuestra nación a que sea una nación moralista como lo ha sido? No. La motivación tiene que ser predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. No importa lo que pase, venga persecución o no. La motivación es hacer lo que a Dios le honra, no solamente vivir una vida moralmente correcta. Mucha moralidad alrededor de nosotros. ¿Es malo? No lo podemos llamar malo, pero de acuerdo a la palabra, si está separado de la obra del Espíritu Santo, es una persona vacía. Así que tenemos que honrar a Dios. Y eso es lo que Cristo quiere enseñarle a ellos. Los moralistas hacen grandes obras morales. La Madre Teresa de Calcuta era una mujer moralista. Ejemplo de mujer moralista, sacrificada en su moralismo. Pero si usted escucha su confesión antes de morir, ella confesaba a la Virgen María, que es un demonio, siendo su salvadora. Nunca confesó a Cristo. ¿Dónde se fue una persona tan moralista? Yo no sé si al final ella creyó o no, eso es obra de Dios. Pero hasta donde se conoce, alguien que muere así solamente tiene un lugar donde puede ir, es el infierno. No importa qué tan buena sea la persona. No importa qué tan buena sea la persona. Si la intención no es honrar a Dios y obedecer a Dios, no está el poder de Dios ahí presente. ¿Sí? Y solamente se queda en obras. Jesús llama a los fariseos en otra escritura. En la sociedad de los judíos, los fariseos eran los moralistas, los mejor presentados, tenían los mejores vestidos, hablaban de lo mejor, tenían la mejor educación, las mejores universidades, era lo de ellos. Y Jesucristo les dice a ellos que son tumbas blanqueadas, por fuera muy bonitos, pero por dentro llenos de huesos de muertos. Hay otra escritura que dice, son como tumbas donde los hombres pisan y ni siquiera se dan cuenta lo que están pisando, que está debajo de ellos. Hoy en día tenemos la religión de los mormones, por ejemplo. Los mormones son una religión moralista de lo mejor. Exactos, precisos, bien presentados, buenos principios morales, pero por dentro vacíos, llenos de huesos de muertos, sin la vida del Espíritu. Casas desocupadas, listas para ser ocupadas por demonios, listos. Miremos una ilustración de lo que promete Dios que va a hacer con Israel en el futuro para entender más lo que Jesucristo está enseñando aquí. Este texto lo he usado antes, pero aclara bastante, ¿sí? En Ezequiel 36, 22, del verso 22 en adelante, vamos a mirar varios versos. Ezequiel 36, esta promesa Dios no la ha cumplido todavía con Israel. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que creemos que Dios va a cumplir esta promesa con Israel. Jesucristo está confrontando la condición de Israel en el tiempo de Él, donde es una generación perversa, que esa generación no fue redimida, no se podía redimir por la dureza de su corazón. Pero en el futuro Dios va a redimir a Israel y aquí dice cómo lo va a hacer. Y eso nos ayuda a entender esto del moralismo y lo de un cambio genuino, cuando es Dios el que obra allí. Ezequiel 36, 22 al 28 dice, por tanto di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, para comenzar, no es por vosotros. ¿Cuál es la motivación que se genera en Dios para cambiar a una persona? Aquí lo vamos a ver. No es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, por la gloria de Él mismo. Mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. ¿Quién es el que es exaltado por las buenas obras que van a hacer ellos cuando sean restaurados? Es Dios. Cuando un moralista hace sus obras, ¿quién es el que es exaltado? O yo todo lo que he hecho, o yo todo lo que sé, o yo no soy como estos. ¿Sí ven la diferencia?
¿Sí ven cómo este texto nos ayuda a entender qué está enseñando Jesús allá? Miremos el 24. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. 25. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Está hablando de la palabra. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Una persona cuando va a la Biblia no se limpia por sí mismo. Una persona, por más que lea las Escrituras y adopte principios, y los puede adoptar, hay buenos principios. Esa persona se hace un moralista si no es Dios el que está limpiando su corazón. Está bien clarito aquí. Dice, os limpiaré. 26. Además os daré un corazón nuevo. Aquí está. Cuando Dios da el corazón nuevo, la casa ya no está vacía, la casa está ocupada. ¿Quién ocupa la casa? Jesucristo, o el Espíritu de Dios viene a morar en esa persona. Los moralistas hacen todos los cambios en apariencia, pero por dentro quedan vacíos. ¿Por qué? Porque no es Dios el que está obrando en ellos. Su confianza no está en Dios, su confianza está en su propia capacidad, de su propia voluntad, para hacer los cambios que le motivan para ser moralmente correctos. Y el honor lo reciben ellos. De nuevo, 26, además os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Si Dios no pone su espíritu dentro de una persona, esa casa está vacía. Y hay espíritus que quieren entrar allí, porque los espíritus quieren estar donde están las personas. Esa es su tarea. Son enemigos del hombre, enemigos de Dios. Pero pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Nuestra capacidad de obedecer a Dios, ¿de dónde viene? De Dios. Por eso todo lo que Dios dice que hagamos, todo lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios y porque ese es el poder de Dios en sus hijos para llevarlos a obedecer. Pero el moralista simplemente aprende a escoger y aprende a decidir qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer. ¿Por qué? Porque el que gobierna su vida, ¿quién es? Es Dios. Es Él. Es su voluntad. Son sus planes. ¿Suena como un cristiano? Sí, en el caso de ellos, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, los que más conocían de la palabra, sonaban bien, pero estaban vacíos. 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esta parte es clave, el verso 28. Es clave en lo que Dios está diciéndole a Israel allí. Y la aplicación la hallamos juntándolo con Mateo 12 y lo estamos moviendo hasta nosotros también. ¿Por qué es clave? Porque dice, seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Está hablando de relación. Está hablando de relación. No se trata de entrar en una religión. No se trata de entrar a un movimiento moralista. Se trata de tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Una persona que tiene una relación personal con el Señor Jesucristo quiere ver a Jesús, aunque no lo pueda ver. Quiere oír a Jesús y lo escucha a través de la palabra. Quiere tocar y abrazar al Señor Jesús. Quiere postrarse a sus pies, besar sus pies y darle gracias por la obra que Él ha hecho. Quiere presentarse ante el Señor y decirle, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga por ti en lo que sea? No le pone condiciones al Señor. El moralista pone sus propias condiciones. Yo ayudo, pero estas son mis condiciones. Hasta aquí llego. ¿Quién es el que está en señorío allí? ¿Es Cristo? I don't think so. No es Cristo el que está como Señor. El Señor aquí está hablando de relación. Seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Verso 31. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y vuestras obras que no eran buenas. Está hablando de estar consciente de su condición de pecado. El moralista no lo está. Y vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Este no es un moralista. Este no es un moralista el que está describiendo el Señor aquí. Este es uno que sabe que es un pecador. Este es uno que sabe que frente a Dios no merece el favor de Dios, no merece el amor de Dios. Este es uno que sabe que cuando va en oración dice, perdónanos nuestras ofensas, perdóname, Señor, por mis pecados del día de hoy. Este sabe
Este no tiene problema para escribir su lista de pecados y tratar con ellos, porque los puede reconocer, porque no es un moralista. Usted tiene que decidir en qué lado está. El Espíritu Santo sabe quién es de Él y quién no es de Él aquí. Este mensaje es para nosotros. Y dice el verso 32, no hago esto por vosotros, declara el Señor. Sabedlo bien. Avergonzados y abochornados de vuestra conducta, casa de Israel. Le dice a Israel. ¿Israel se merece que Dios lo restaure? No. ¿Merece ser destruido? Desde que venían en Éxodo, en el desierto. ¿Los ha destruido Dios? No. ¿Por qué? Porque no es por ellos. Es por Él que lo hace. Igual con nosotros. No es por nosotros. No es que hayamos tenido mucha inteligencia en entender las Escrituras. No es que hayamos ejercitado mucha fe para venir a Cristo. El cristiano no es así. Es porque fue un milagro que Dios hizo para dar fe, entendimiento y traer a la persona a la salvación. Es un milagro. ¿Por qué? Porque Dios quiso hacerlo. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Para vindicar su nombre, para mostrar santidad en su nombre. A través de una persona completamente restaurada en una relación íntima con el Señor. No una reforma externa, sino un corazón nuevo. Pero cuando no es Dios quien establece esta relación con el hombre queda vacío. Dice el verso 45, regresando a Mateo 12. Regresemos a nuestro texto base. Usted dirá, ¿cómo vamos a hacer con lo de María y los hijos más adelante? Vamos a ver. El Señor maneja la situación de una manera donde solo Él puede hacerlo. 45 dice, va entonces, este es el demonio, y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. ¿Qué pasa con este hombre? El demonio viene con 7 demonios peores que él. Parece que en los demonios hay categorías, porque dice que los otros 7 son más malos que este. Hay maldad entre los demonios, pero hay unos demonios que son peores. Entonces el moralista está en una condición tan peligrosa, tan peligrosa, que preferible sería que no conociera nada de Dios, a estar conociendo las cosas de Dios y vivir como un moralista. Vamos a mirar en 2 de Pedro 2, 20 al 22, para que mire cómo Pedro habla de esto. 2 de Pedro 2. Vamos a leer del 20 al 22. Él está aquí hablando de falsos maestros, de falsos profetas, pero está hablando de gente que conoce de Dios. Mire el verso 20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones, está hablando del mundo, está hablando de una reforma. Este es un moralista que dejó las cosas del mundo. Después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conoce de las cosas de Dios. De nuevo son enredados en ellas y vencidos. Su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Qué está describiendo Pedro aquí? Es una persona que su naturaleza nunca fue cambiada. Solamente su apariencia externa, una reforma externa en sus hábitos, en su manera de hablar, en conocer de las cosas de Dios, pero nunca estuvo lleno ese corazón siempre estuvo vacío. Nosotros tenemos unos perritos en la casa y hay una perrita que cuando la bañamos hay que tenerla encerrada, porque si la dejamos salir al patio, bien bañadita, bien perfumadita y con sus uñas pintadas, pero no se las pintamos, pero si fuera así, allá va y busca donde hay tierra para revolcarse y queda peor que cuando la bañamos. ¿Por qué? ¿Es un perro? La naturaleza de un perro es esa. Cuando come algo le cae mal, lo vomita y ahí la vemos que se come su vómito. Es un perro, no es una persona. Esa es su naturaleza. Pedro está usando esa comparación
con las personas que conocen de las cosas de Dios, que entienden de las cosas de Dios, pero son moralistas nada más. Se ha ido el demonio seguramente, se nota el cambio en ellos, pero jamás su corazón está lleno porque Dios no está allí. Y la condición de ellos es 7 veces peor después que la primera condición. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Nunca recibieron una naturaleza nueva. Jesús jamás cambió su corazón. Ellos cambiaron. Ellos decidieron cambiar. Ellos por voluntad propia caminaron allí. Pero están vacíos. Y su condición es peor. Y es mejor no conocer las cosas de Dios que conocerlas y abandonarlas. Y en el esfuerzo humano, si usted está allí, clame a Dios. Si usted está allí, usted sabe que su corazón Dios no habita. Usted no ama a Dios, usted sabe eso. Clame a Dios. No se vaya a quedar o a salirse, clame a Dios. Hebreos dice, no te salgas. Si te sales, ¿qué te queda? No puedes pisotear el sacrificio de Cristo. Tienes que quedarte y clamar a Dios, que Él tenga misericordia de ti y entonces Él sea el que haga ese cambio, Él sea el que renueve tu corazón, en lugar de una apariencia renovada externa. Dice que trae esos 7 espíritus más depravados que él y moran allí, hacen de esa persona su casa. Los fariseos y los escribas, a los que Jesús les está hablando en Mateo 12, eran lo mejor, la crema innata de Israel. Según ellos, estaban bien. Eran moralistas, pero estaban vacíos. Y cuando el demonio regresa y ve la casa desocupada, trae 7 peores. Entran y hacen su residencia en ese lugar moralista. Tienen buena apariencia, pero por dentro, como estaba vacío, ahora queda lleno de la inmundicia a la que en realidad pertenece. Nunca dejaron de pertenecer al diablo. Nunca dejaron de pertenecer a las tinieblas. Jamás. Dios no los sacó de allí. Ellos quisieron entrar por sí mismos. Hay una parábola donde el Señor habla de la invitación a unas bodas. Y dice que invitan a la gente y no quieren ir. Dice, tráete a todos los demás y oblíguenlos a entrar. Y están en la fiesta. Y resulta que encuentra a uno que no está vestido con las vestiduras para la boda. Y le dice, ¿quién te dejó entrar? Inmediatamente dice, sáquenlo a las tinieblas donde está el rechinar y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no fue vestido conforme a la ocasión. Pero el vestido está hablando de un nuevo hombre, una transformación que solamente Cristo puede hacer en ese corazón. Él entró con el montón, se hizo como ellos, quiso hablar como ellos. Pero el Señor ve el corazón y dice, tú no perteneces aquí, perteneces en las tinieblas y allá te vas. Clame a Dios. Si es que usted está allí y si usted está en el Señor, tenga cuidado de no caer en el moralismo. Tenga cuidado, obedezca a Dios, viva rectamente, pero tenga cuidado, porque todos somos tentados con esto. Esas personas son las más difíciles de alcanzar con el Evangelio. ¿Por qué? Ya saben, ellos ya saben. They know, they already know. Es bien difícil alcanzarlos. Y son buenas gentes. No ven la necesidad de un Salvador, han puesto su confianza en su propia moralidad, pero no tienen una relación personal con Cristo, no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Un marrano, un cerdo, usted lo puede lavar, le puede poner el mejor champú, mejor perfume, le puede poner aretes de oro, pero sigue siendo un marrano. Y en cuanto lo deje salir, se va a revolcar en el lodo. Igual, es su naturaleza. El dicho dice, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. ¿Sí? Aquí aplica lo que el Señor está enseñando con el moralismo. Delante de Dios, nadie puede pretender nada. Nadie puede pretender nada. Dios ve el corazón. Y a Él le interesa el corazón porque Él quiere tener una relación con usted. Si Dios no cambia la naturaleza de una persona, nada ha sucedido allí. Y continúa diciendo el Señor Jesucristo allí en Mateo 12.
Va entonces, el verso 45, trae a los otros demonios peores que él, el estado final es peor que primero, y termina en el 45, así será también con esta generación perversa, es decir, los fariseos y los escribas. Sabían mucho, pero no eran nada delante de Dios. Los moralistas son los más rápidos para juzgar a otros. Los fariseos lo hicieron. Y no solo lo hacen, se ensañan en juzgar a otros. Y no solo eso, persiguen, hasta si es posible, deshacerse de los que ellos juzgan. Son más peligrosos que la gente que conoce su maldad, los moralistas. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario, ¿quiénes fueron los que lo llevaron a Él a la cruz del Calvario? Los moralistas. Ellos moralmente estaban bien. Ellos tenían su propio concepto. Ellos eran buena gente. Ellos, si le preguntaban, ¿eres buena gente? Oh, sí, yo soy buena gente. O cuando hablaban de sí mismos, decían, sí, yo soy buena gente. Yo hago esto y hago esto y hago lo otro. Ellos fueron los que mataron a Jesús en la cruz. Las prostitutas, los ladrones, los recaudadores de impuestos, ellos fueron movidos como la multitud por estos líderes moralistas que los llevaron a gritar lo que ellos gritaron, pero eran los líderes moralistas los que estaban haciendo esto. Vamos al segundo punto. Aquí parece como que entráramos en otra predicación, pero vamos a ver cómo se une. Verso 46, vamos a ver el lugar de la familia en el reino. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él, y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. María tuvo más hijos con José, después de que tuvo a Jesús. Dice la palabra, describe 4 nombres de ellos. Dice que ellos no creían en el Señor Jesucristo. Dice que tenía hermanas, también medias hermanas. María viene, no dice el texto, en realidad no dice nada de por qué, pero mirando el contexto de lo que estamos estudiando, mirando la confrontación que viene en todo el capítulo 12 y desde antes, seguro que ella escuchó las acusaciones contra el Señor Jesús. Ella escuchó en los confrontamientos de Jesús contra los líderes religiosos de su época. Y ella seguramente escuchó las amenazas de muerte que había contra el Señor Jesucristo, porque ellos ya habían decidido matarlo, solo buscaban cómo lo iban a matar. María le importa, es su hijo. María ama a su hijo. Una madre ama a su hijo hasta el final. Y seguro sus hermanos les importaba también cómo ella se sentía y querían venir. Y tal vez lo que ellos quieren cuando vienen al Señor Jesús, porque no entran a la casa donde Él está enseñando, están esperando desde afuera, era que Él salga para hablar con Él y tratar de convencerlo de que se ponga cuerdo otra vez, porque lo que está diciendo no tiene sentido, no coincide con lo que ellos conocen, que los líderes religiosos les han enseñado. ¿Quién es más importante que la mamá? En México, la mamá es como un Dios. No quiero decir que se deba deshonrar a la mamá para nada, pero la manera como se celebra es como si fuera un Dios, la mamá, en México, en Colombia y en muchos lugares de Latinoamérica. Pero Jesucristo aquí enseña algo que es bien clave. En un momento bien importante, cuando Él está enseñando de estas cosas, ella quiere venir a interrumpir, le dicen, allí están afuera, y Él responde en el verso 48, pero respondiendo Él al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Para el moralista, su familia es número 1. La iglesia, quién sabe, pero la familia es número 1. Para el moralista. Jesucristo está mostrando algo aquí bien diferente. Dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y creo que coincide con el concepto que la Biblia enseña, donde la familia debe ser levantada en el contexto de iglesia. En lugar de tener la iglesia aquí como un círculo, mi familia acá, mi familia es todo, y hago todo para mi familia, y la iglesia, pues lo siento, pues si lo de mi familia no cabe allí, lo siento, pero no hay espacio. No es así. Cristo no viene por mi familia. Cristo no murió por mi familia. Cristo murió por la iglesia. Y Él prometió que Él viene por la iglesia, no por mi familia ni por la suya. Y qué bueno que sabemos eso claramente. Dice, ¿quién es mi familia? Y señala de aquí en verso 49, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos.
Jesucristo está por arriba del moralismo. Jesucristo está por arriba del concepto meramente humano. Quiere decir que si hay una emergencia con mi esposa, ella necesita ir al hospital, yo no la voy a atender porque necesito estar en la iglesia. Es tonto, es ridículo pensar en eso. ¿Cómo no la voy a atender? Usted lo haría, ¿no? ¿Por qué no? El Señor Jesucristo enseñó, ya lo vimos antes. ¿A cuál? Si una oveja se le pierde, no va y la rescata. No vale más un hombre que una oveja, porque no vas a hacer el bien en el día de reposo, cuando Dios lo que quiere es misericordia. No quiere decir que uno va a abandonar a su familia por la iglesia, procuramos que aquí no suceda, pero Jesucristo está enseñando aquí quién es mi madre, quiénes son mis hermanos, en el mismo contexto de todo lo que está pasando. Y aquí mi madre y mis hermanos son mis discípulos. Y el verso 50 conecta todo aquí. Para ver que no es otra predicación la que metimos aquí junto con que no debería ir aquí. Dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Los moralistas no hacen la voluntad de Dios. Los moralistas hacen su propia voluntad. Les importa cómo quedan con los demás alrededor, cómo se ven en la sociedad y cómo mantienen su estatus. Ese es el moralista. Le importa su plan y le importa su propósito. Pero Jesucristo aquí hace la distinción en el verso 50 y hace una invitación también cuando dice, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, la voluntad de mi Padre, está hablando de obedecer al Padre, no obedecer mis propios principios moralistas. No obedecer mis propios principios que me encajan en la sociedad para quedar bien a mi alrededor, sino lo que es obedecer al Padre primero. Y eso viene de un corazón transformado y lleno por el Espíritu de Dios para vivir obedeciendo a Dios. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, y hace la distinción, Dios en los cielos, superior a todo principio moralista, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Nadie más importante que el Señor, y ese era el tercer punto, una invitación a la obediencia. Una invitación a la obediencia. El Señor Jesucristo también enseña, si vuestra justicia no es superior a la de los fariseos, no pueden entrar al reino de los cielos. La justicia de los fariseos era una justicia moralista. Hoy en día, hermanos, por todas partes usted ve esto. Usted ve la influencia y los que más empujan es la iglesia cristiana y las iglesias en general empujan esto fuerte. Lo empujan fuerte. El Señor Jesucristo hace la invitación aquí. La diferencia que está haciendo el Señor es entre ser justo por sí mismo sin amar a Dios, o porque ama a Dios, es hecho justo y lo manifiesta con obras de obediencia. Ser buena gente puede ser muy peligroso y ponerle en la posición de pensar que ya la tiene ganada y no necesita ser salvado por un Salvador, el Hijo de Dios. La invitación está aquí hecha. Ese es el verso final. La parte de usted y mía es obedecer a Dios, que está en los cielos. Está en los cielos, no es un estándar terrenal, no es un estándar que se parece a lo que los hombres conocen. Es el estándar de Dios y solamente de Dios. Vamos a orar, porque no nos ponemos de pie y cerramos así el mensaje de hoy. El que escudriña los corazones es Dios. El que conoce los corazones es Dios. Él sabe dónde estamos cada uno de nosotros y qué necesitamos. Y lo que el Señor ofrece, si usted se fija todo ese diálogo del capítulo 12, una y otra vez el Señor le está dando la oportunidad de arrepentirse y al final concluye con este llamado. Señor, tú nos dejas ver aquí tu misericordia, tu bondad y tu infinito amor. Y das este llamado en medio de una multitud que está influenciada por los moralistas. Y los llamas a la obediencia. Y aún aclaras que la familia no puede tener un lugar primordial antes que tú. Es más, tú dices que el que no aborrece a su padre y a su madre, y a sus hijos y a sus hijas, no es digno de mí. Hablando del nivel de amor por ti, debe ser superior al nivel de amor por cualquier otra persona, Señor.
Cuando es así, todo viene en su lugar porque es un acto de obediencia, va más allá de parecerse bien, de verse bien, de llenar su propia voluntad y propósitos. Padre, y de ser guardados, de no ser una persona vacía, donde venga un demonio con 7 peores y sea como un perro que regresa al vómito. Tú nos quieres limpios, tú nos quieres santos, tú nos llamas a una vida de santidad, separados del mundo, pero como consecuencia de tu poder, obrando en cada uno de nosotros, Señor. Oramos que así sea. Pedimos por los que no están en la fe. Tal vez son moralistas, saben que son moralistas, porque no hay confesión de pecados delante de ti, porque no hay confrontación de la maldad, porque no hay vergüenza en sus vidas. Y necesitan ser transformados. Oramos por esa obra que solo tú puedes hacer, Señor. Por esa obra de salvación, por ese milagro que solo tú puedes hacer, Padre. Pedimos que reciban la fe y respondan en obediencia a ti, los que tú estás llamando. Y por los que estamos en la fe, Señor, guárdanos de no hacernos moralistas, pero de entender que cada decisión la hacemos para honrarte a ti, por encima de todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.